En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaron de esplendor. De repente, dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su éxodo que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El acontecimiento de la transfiguración del Señor en el monte Tabor es una de esas intervenciones extraordinarias de Jesús que tienen como objetivo no solo lo que ocurre en el presente, sino lo que va a ocurrir en el futuro. Jesús sabe que va a morir. Y Jesús sabe también que ese tipo de muerte que va a padecer, ignominiosa, sobre todo para la mentalidad judía, implicaba una maldición. Maldito el que cuelga del madero. Es decir, aquel que moría como iba a morir Jesús era señalado como un maldito de Dios. No podía ser Dios, ni siquiera un mensajero de Dios, el que moría así. Jesús sabe que eso va a generar una profundísima crisis en sus discípulos, crisis que se unirá al miedo por correr ellos la misma suerte. El miedo y las dudas se unieron para hacerles que renegaran de Cristo y que renunciaran a su seguimiento. Solo la resurrección y más tarde Pentecostés volvieron a poner las cosas en su sitio. Pero el Señor, como aquel médico sabio que prevé la llegada de la enfermedad y ayuda al potencial enfermo a estar preparado para hacer la frente, dándole o bien una medicina o una vacuna o vitaminas, el Señor quiere que estos que van a sufrir la gran crisis de fe tengan argumentos. Los tenían de sobra. Habían visto tantos milagros de Cristo. Resurrecciones incluso. La de Lázaro, la del hijo de la viuda en Naín. Tenían motivos de sobra para creer en la divinidad de Jesús. Habían escuchado su mensaje que solo podía ser divino. Aún así les da una propina, un lujo, uno más de refuerzo. Les ayuda para que luego aguanten la prueba. No sirvió. Entraron en crisis del mismo modo. Hiciera Cristo lo que hiciera, cuando llegó la hora de la oscuridad, cayeron en ella aquellos que tenían que ser las columnas. Bueno, el Señor contaba con ello, hizo su parte y les dejó a su libre albedrío, les dejó que hicieran uso de su libertad. Hicieron uso de su libertad para mal. Después vino con la resurrección el darse cuenta que se habían equivocado, la conversión y años más tarde incluso el martirio. Pero esto nos lleva a plantearnos ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que ser permanentemente niños llevados en brazos por la mamá, por el papá. Niños que si no son llevados en brazos dudan del amor de su mamá o de su papá. ¿Es eso lo que aspiramos a ser?
tenemos que estar continuamente consentidos, mimados, atendidos hasta en los más pequeños caprichos, para no poner en duda el amor de aquellos que realmente nos aman. ¿Y qué ocurriría en el hipotético, gracias a Dios, imposible caso de que el papá o la mamá, para que el niño no llore, le tiene siempre en brazos? La mamá le tiene que tener siempre en brazos, porque si le suelta de los brazos, que el niño se pone no a llorar, sino a berrear. ¿Qué ocurriría? El niño se iría haciendo grande, la mamá ya no podría sostenerle. 40 años y el niño en brazos, por favor. La mamá con 60, 70, el niño en brazos. El niño no se podría sostener por sus piernas. Se habría hecho un hombre inútil. Inútil. Se habría hecho alguien que no es capaz de salir adelante por sí mismo. Esto lo hacen muchos padres, no en el sentido de llevar a los niños en brazos, sino de cuidarles tanto, quitarles tantos problemas que al final les hacen incapaces de afrontar hasta el más pequeño problema. Si Dios hiciera eso con nosotros, porque es lo que le pedimos a Dios. No le pedimos a Dios que sea un padre. Continuamente le estamos pidiendo a Dios que sea, como decía un teólogo hace unos cuantos años, que sea un tapa agujeros. Hay un agujero en nuestra vida, Dios tiene que tapar el agujero. Es verdad que los milagros existen, es verdad que los milagros los hace Dios continuamente por amor a nosotros, pero lo que nosotros queremos es no mover un dedo y que haga Dios todo el trabajo. Recuerdo aquel diálogo posiblemente ficticio, pero lleno de exactitud, el que uno se quejaba ante Dios de que había hambre, de que había guerras, de que había problemas, y le increpaba diciéndole, fíjate todo lo que hay y no has hecho nada. Y Dios le contestaba, no digas que no he hecho nada, te he hecho a ti, para que tú, con mi ayuda, hagas algo. Nosotros queremos que Dios lo resuelva todo. No queremos oír hablar de la cruz, de los problemas, aunque la cruz y los problemas son un elemento esencial de la vida, pero es que además la cruz y los problemas nos ayudan enormemente a purificarnos y a crecer. No queremos problemas, queremos que Dios lo resuelva todo. Y delante de los problemas, a veces pequeños problemas incluso, entramos en crisis. Dios no me ama. Dios no existe. A Dios no le importo. Qué frágil, si es que se puede decir que existe, qué frágil es nuestra fe. Esta es la enseñanza de la transfiguración. ¿Qué he hecho con los dones que Dios me ha dado? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho con todo lo que Dios ha hecho por mí? ¿Qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy siendo agradecido? ¿Estoy siendo capaz de sacar partido a todo eso que he recibido para perseverar en el amor a Dios y en el amor al prójimo? ¿O por el contrario, continuamente reclamo uno y otro milagro nuevo para poder seguir diciendo te quiero o te adoro? ¿No seremos capaces de decir te quiero y te adoro cuando estamos en la cruz? Pidámosle al Señor la ayuda que necesitamos para perseverar en los momentos de oscuridad, recordando tantos y tantos momentos en que hemos vivido en la luz, en que el Señor ha hecho el milagro de la transfiguración en nuestra alma, y entonces hemos dicho, qué bien se está aquí, creo en ti. Pero eso que hemos sentido, eso que hemos experimentado, no es solo para ese momento, sino para esos otros momentos de oscuridad donde no sentiremos a Dios y donde no experimentaremos las caricias de Dios. Démosle gracias a Dios por lo que tenemos. Saquemos provecho a lo que hemos tenido para poder perseverar cuando no lo tenemos, porque volverán a llegar los momentos de luz y entonces disfrutaremos muchísimo más porque no hemos traicionado a Cristo. Que así sea.